lo hemos hablado y vamos a tener que hacer un reforzamiento de la parte práctica, ¿verdad? Entonces, porque definitivamente no es, yo creo que no es ni motivante para usted ni para nosotros estar en una actividad que deberíamos hacerlo en el campo, ¿verdad? Estarla haciendo virtual. Sin embargo, pues con la clase es un poquito diferente, ¿verdad? Si bien es cierto, ya hemos tenido alguna experiencia, por lo cual sabemos que no es lo mismo como estar en el aula, ¿verdad? Porque hace falta esa interacción, es estarse viendo a los ojos, eso ver a quién tiene cara de duda y todas esas cuestiones, ¿verdad? Acá en esta forma virtual, pues solo hay fotos, letras, en algunos momentos pues algunos ponen el rostro, ¿va? Pero no estamos pendientes de eso. Entonces, incluso hay algunos ejercicios que hay que hacerlos en forma práctica, ¿verdad? Entonces eso dificulta un poco, pero nada comparado con el problema que tenemos con los laboratorios de campo, ¿verdad? Vamos a ir trabajando las semanas. Entiendo que tengo 2 secciones por la tarde y 2 secciones por la mañana. Entonces resulta tedioso también estar repitiendo 4 veces lo mismo. Entonces vamos a implementar, aprovechando la virtualidad, la modalidad que voy a trabajar con las 2 secciones de la mañana juntas, al menos la parte que a mí me corresponde, ¿verdad? Los trabajos que hay que hacer, las investigaciones que hay que hacer, sí las vamos a dividir por secciones, ¿verdad? Pero una semana yo le voy a dar clases exclusivamente, ¿verdad? Una semana le voy a dar clase yo y la siguiente semana entonces vamos a trabajar pues ya con algunas tareas asignadas, ¿verdad? Para ustedes. En el resto de la semana les voy a mandar el calendario de cómo vamos a hacer las actividades. Lo más seguro es que las primeras 3 a 4 semanas solamente participe yo y posteriormente pues ya van a entrar ustedes con algunas exposiciones. Por lo mismo de la virtualidad tratamos, ¿verdad? Ya lo hacíamos cuando estábamos en forma presencial, de que la cosa sea interactiva, que tanto hable yo como hablen ustedes, ¿verdad? Porque se vuelve tedioso también pasar 15 semanas solo escuchando, ¿verdad? A veces las clases tal vez no son del todo de interés para todos, ¿verdad? Porque hay mucha temática. Entonces, en ese sentido, pues vamos a buscar la participación de todos ustedes. Por eso la planificación se la voy a enviar esta semana a través del chat que tenemos con las coordinadoras. En este momento solo yo puedo escribir. Más adelante, entonces ya le voy a permitir también para, bueno, a partir de hoy que ya hay consultas que a lo mejor son de interés para las 4 secciones, entonces la hacen a través del chat. Y la modalidad, pues para los que no me conocen ya saben, bueno, les informo que normalmente nombramos siempre un coordinador o una coordinadora por sección y es a través de esa persona que se canalizan todas las dudas y a través de esa persona también yo les comparto la información. Entiendo que ustedes tienen chat en la sección, entonces ahí pues quien coordina les pone la información, ¿verdad? Porque resulta, no sé, un poquito, me gusta mucho cuando 15, 20 estudiantes me hacen la misma pregunta, ¿verdad? Entonces mejor a través de los coordinadores vemos cuáles son las dudas de cada una de las secciones, me las hacen llegar y pues yo les respondo a ellas y ellas pues les pasan la información a ustedes. Digo ellas pues porque tengo las 4 coordinadoras pues son mujeres, ¿no? Así que no vayan a creer que es que también a los hombres les digo ellas. Muy bien. Algunas de las reglas, vamos a cuidar la puntualidad, ¿verdad? Yo me comprometo a darles con tiempo las citas, los horarios, en el caso de que cambiemos, que no sea a las 7, bueno, como está en el calendario. Honestamente no he revisado cómo está en el calendario, pero vamos a hacer ese análisis. Siempre no tomo decisiones unilaterales, sino que coordino, ¿verdad?
con los representantes o las representantes de cada sección para no afectarlo. Entonces buscamos horarios que les favorezcan más a ustedes. Bueno, estamos entrando en invierno, no sé si las tardes, digamos, a esta hora, pues hoy no tenemos ningún problema aquí de conectividad, pero otros días por las fuertes tormentas a veces se complica un poco. Entonces, todas esas cosas las vamos a ir viendo para favorecer a la mayoría, ¿verdad? Cuidemos la puntualidad. Generalmente paso lista, no solo una vez, sino varias veces durante la sesión, ¿no? Dependiendo, ¿verdad? Exactamente, por el invierno se va la energía, dicen por ahí. Entonces, ese tipo de cosas las vamos a considerar. No somos, obviamente, ¿verdad? No hay que también abusar de ello, pero sabemos que se presentan situaciones que nos pueden limitar, pero que no sea esta una excusa para no entrar a clases la mayor parte de las veces, ¿verdad? Porque al final también revisamos, ¿verdad? La puntualidad, el hacer acto de presencia al momento de considerar los puntajes, ¿verdad? Principalmente cuando algún estudiante tiene problemas. O sea, si tiene problemas y vemos que fue puntual, que siempre estuvo presente, bueno, la energía eléctrica de Honduras, que en realidad no es de Honduras, es de Colombia, también nos causa problemas, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que se porten bien con nosotros este periodo. Al final, como les decía, si algún estudiante tiene problemas con la sumatoria, recuerden que esto es una sumatoria, la clase pasa con 60, 59.99 no es 60, ¿verdad? Entonces hay que, a veces, el no cumplir con trabajos a tiempo puede ser la causa de que no lleguen a 60, ¿verdad? Pero si ustedes hacen lo que se les asigna y estudian, ¿verdad? No es... Fisiología vegetal no es cosa del otro mundo, es una clase como cualquiera, como estar en bioquímica, física, que bueno, ustedes ya las pasaron, ¿verdad? Entonces ya tienen la experiencia. De hecho, aquí lo que hacemos en parte es un repaso de esas clases o nos sirven como base, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dicho lo anterior, ok. Bien, ¿ya pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Y vamos a iniciar con lo que es la introducción, ¿verdad? A la fisiología vegetal. Pues acá en esta clase pues vamos a establecer un primer contacto, ¿verdad? De lo que vamos a hacer durante este periodo. Vamos a tener son alrededor de 25 o 30 temas los que vamos a abordar. No crean que es aquello tan complicado, ¿verdad? Pero sí hay que leer, hay que estudiar, ¿verdad? Y recordar lo que vimos un poco en bioquímica, ¿verdad? Y en otras asignaturas como botánica, que creo que la llevaron, zoología, todas esas asignaturas pues nos sirven un poco de base. Ok, como inicio de la clase, vamos a decir que en esta clase, una de las cosas que van a ser fundamentales es que entendamos cómo funcionan los procesos dentro de las plantas o cómo es que las plantas realizan esos procesos. Ustedes como profesionales en ciencias agrícolas, en la medida que conocen cómo es el funcionamiento de una planta, van a saber responder entonces o van a dar respuesta a los problemas que se presenten o van a poder entender qué es lo que está pasando.
Yo siempre les he dicho, ¿verdad?, que lo que más me interesa a mí en mis asignaturas es que ustedes aprendan a pensar. Y en el caso de fisiología vegetal, un objetivo que nos proponemos también es que ustedes hagan todas las actividades que realicen en el manejo agronómico sean razonadas, o sea, que ustedes sepan lo que están haciendo. En términos generales, vamos a aprender en muchas asignaturas recetas de cómo hacer las cosas. Sin embargo, las recetas no funcionan en todos los casos. En el caso es bastante complicado la respuesta de estas hacia lo que nosotros hagamos o a los estímulos que nosotros provoquemos, porque la respuesta va a depender de muchos factores. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo la certeza de que en el grupo habemos participantes en este momento, en esta sesión, de diferentes regiones del país, desde el norte, sur, desde nororiente, de Olancho, de acá de occidente, de Comayagua, Teucigalpa, San Pedro Sula, bueno, de todo el país. Creo que hay una buena representación, ¿verdad?, de las diferentes regiones del país. Y si cada uno de ustedes en este momento hiciera una descripción de su comunidad en términos de temperatura, de altitud, de, no sé, incluso las parcelas donde va a trabajar, si en la mañana le pega el sol o le pega por la tarde, todo ese tipo de diferencias que vamos a encontrar en cada una de las regiones va a influir, va a ser determinante para la respuesta que las plantas den a el estímulo que nosotros le estamos dando. Entonces, si yo siembro acá una planta y cada uno de ustedes en su casa siembra la misma especie y hacemos todo como una receta, nos vamos a dar cuenta que las respuestas o los resultados van a ser diferentes, porque no solo se trata de hacer las cosas en base a una receta, sino entender qué es lo que está pasando con la planta y si en realidad necesita que nosotros hagamos esa actividad. Y una de las actividades más primordiales y que más efecto tienen en la respuesta es la nutrición. Y la nutrición va a depender de la etapa fenológica en la que se encuentre la planta. Entonces vamos a hablar a profundidad ya en la clase de lo que son estadios fenológicos o cómo es la fenología de una planta, ¿verdad? Entonces resulta que si nosotros sembramos una planta acá en la parte donde los climas son fríos, podríamos decir, y la misma planta la sembramos en climas o en regiones donde los climas son cálidos, entonces las plantas en las zonas cálidas van a crecer y se van a desarrollar más rápido que en las zonas frías, y ahí vamos a entrar a ver con detalle entonces lo que es el tiempo térmico. Los humanos trabajamos o nuestro organismo funciona en tiempo cronológico, y si ustedes en este momento tienen entre 18, 25, 30 años, por decir algo, las características físicas de ustedes responden a esa edad. Las plantas no son así. Las plantas responden en base a tiempo térmico. Entre más cálido sea, más rápido cumplen un ciclo. Entonces, por ejemplo, una planta llega a floración más rápido si está en clima cálido que si está en un clima frío, tratándose de la misma especie. Ahora, si ya comparamos especies de clima tropical con especies de clima templado, entonces ahí la cosa es diferente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de maíz, de papa, por decir algo, o cualquier cultivo con el que nosotros tengamos la oportunidad de trabajar, esas condiciones climatológicas van a ser fundamentales para la respuesta de esa planta. Entonces, en la medida que ustedes conozcan lo que está pasando en la planta o cómo es que pasa, en esa medida ustedes van a poder dar soluciones o respuestas a los problemas que se les presenten. Pero si ustedes no tienen idea de lo que pasa, ni conocen por qué etapa está pasando la planta, ustedes van a hacer las actividades a ciega, o sea, en forma irracional, ¿verdad? Y eso es lo que queremos evitar.
La fisiología vegetal, para su aplicación, nosotros también la relacionamos, ¿verdad?, con conocimientos de otras áreas. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver ustedes aplicaciones que tiene la fisiología vegetal, donde nosotros podemos aplicar fisiología vegetal y vemos acá desde biotecnología hasta conservación de ecosistemas y especies vegetales. Aquí hay para agrónomos, aquí hay para recursólogos, para quien sea. La fisiología siempre va a ir aplicada a todos estos procesos. A veces tenemos esas discrepancias cuando damos la clase con estudiantes de recursos naturales, porque ellos piensan que no tienen que saber nada de agronomía o que fisiología vegetal es una clase meramente de ingeniería agronómica, y no. Si ellos no entienden también cómo funcionan las plantas con las que trabajan en un ecosistema, vamos a encontrar todo tipo de plantas. Hablamos de zonas protegidas, hablamos de zonas núcleos, hablamos de zonas de amortiguamiento, donde se pueden hacer actividades. La gente que vive ahí necesita hacer actividades, y sí, el profesional de recursos naturales no sabe cómo es el funcionamiento de las plantas, entonces no va a poder darle respuesta a la gente que se dedica a cultivar. O sea, siempre es necesario tener estos conocimientos. Perdón. Ahora, viendo un poco lo que es la agricultura en la historia, nos damos cuenta de que han habido diferentes revoluciones verdes. Generalmente, no sé si ustedes están familiarizados con el término revolución verde, y se habla más que todo de la segunda revolución verde, pero en realidad la primera revolución verde fue allá en la etapa neolítica, ¿verdad?, cuando el hombre, que antes se dedicaba a andar cazando y recolectando lo que encontrara, o sea, así como cuando uno anda de cipote en la finca, va, que lo que encuentra se come, sea mango, sea naranjas, ¿verdad? Así eran todo el mundo antes, ¿verdad?, en la prehistoria. Sin embargo, ellos en algún momento domesticaron los cultivos. A lo mejor llevaron semillas a los lugares donde ellos pernoctaban y vieron que germinaban, entonces era más fácil tener las plantas ahí cerca de donde vivían que andarlas buscando, ¿verdad?, que andar nómadas buscando comida. Y así fue cuando domesticaron, ¿verdad?, todos estos cultivos, y esa pues se considera la primera revolución verde. Luego viene la segunda revolución verde, y esta sí ya tiene que ver con personajes como Burlock, el cual a través de la inserción de genes del enanismo, ¿verdad?, mejoró o hizo un mejoramiento más que todo en la arquitectura de las plantas, principalmente en los cereales, ¿verdad? Y luego ese fue utilizado como modelo para otros cultivos, en la cual pues se hizo plantas más pequeñas, de menor altura. Las plantas de cereales eran muy altas, entonces se caían, y además la cantidad de biomasa que representa lo que es el tallo y las hojas era más que la biomasa que representaban los granos. Entonces, en ese caso teníamos plantas que eran más hojas, por decir algo, y tallos que granos. A través del mejoramiento y a través del uso de los genes de enanismo, entonces se logró reducir la altura de las plantas y se mejoró la distribución. Y eso es algo que vamos a ver nosotros a profundidad cuando hablemos de las relaciones fuente-sumidero o fuente-destino o sourcing, como lo encontramos en literatura internacional, en la cual pues nos dice, ¿verdad?, que las plantas a través de la fotosíntesis producen biomasa. Esos fotoasimilados, ¿verdad?, que se producen en la fotosíntesis son depositados en el tallo, en las hojas. Una vez que pasa la floración y ya tenemos semillas pues, o frutos, se deposita en el fruto. Entonces viene una distribución de fotoasimilados, y al final, cuando llegamos a cosecha, entonces esa partición va a ser la que nos va a... si la partición fue buena hacia el fruto, entonces vamos a tener una buena cosecha. Si fue mala, no sé si ustedes han escuchado hablar de, en el caso de los campesinos, cuando siembran frijoles y que usan un término que dicen la planta se fue en vicio. Hace un par de semanas estuve en Yamaranguila con un amigo que produce fresas,
y tenía un lote de fresas que no entró a floración. Eso sí, las plantas que estaban en producción eran más o menos de este porte, y las plantas que no entraron en producción eran más o menos 4 veces el porte en cuanto a biomasa, a lo que se llama toda la parte vegetativa. Entonces, ahí lo que hay es una mala partición. Toda la biomasa se distribuye en lo que es la parte vegetativa y no en la parte productiva que a nosotros nos interesa. Y obviamente eso está relacionado con las condiciones ambientales. Entonces me decía, no lo pude hacer, mira que tengo problemas con estas plantas, y de casualidad nos encontramos, fuimos compañeros en la normal, entonces nos conocíamos y fui a conocer en qué trabajaba él. Tiene papas, tiene otro tipo de frutas, ¿verdad?, de altura, y tenía las fresas y ese lote que no le producía. Entonces, desafortunadamente ya había entrado, o sea, ya entró el invierno, porque una de las formas de que él pudo haber hecho que la planta llegara a floración era quitándole el riego, o sea, provocándole un estrés hídrico. Y cuando vayamos avanzando en los temas, vamos a entrar a uno de los temas que es el estrés. Y se van a dar cuenta ustedes que el estrés no necesariamente es malo. A veces es bueno estresar las plantas para que produzcan más. Es igual. Hasta los humanos necesitan a veces un poquito de estrés. Cuando se le dice, si usted no me hace tal cosa, a fin de mes lo despido. Ese es un estrés, ese es provocar un estrés, pero va a hacer que la persona multiplique el esfuerzo para cumplir la meta y seguir trabajando. Entonces, lo mismo hacemos con la planta. Entonces, se dan cuenta que el estrés no siempre es malo, a veces los resultados no siempre son malos. Por ejemplo, en arroz, cuando nosotros hacemos los semilleros, una vez que los tenemos inundado el semillero para que germine y todo, ya una vez que las plantas han emergido, quitamos el agua. ¿Para qué? Para que la falta de agua provoque un crecimiento radical. Entonces, al no haber agua, la planta comienza a elongar raíces para buscar agua. Una vez que ya ha pasado ese estrés, obviamente, el estrés tiene que ser, uno debe saber lo que está haciendo. Entonces, por eso les digo que uno debe saber qué está haciendo, qué le está pasando a la planta para hacer las cosas bien. Entonces, una vez que vemos que ya hemos logrado lo que queríamos, le volvemos a poner el agua. Y ya ella, con raíces más desarrolladas, entonces ya una vez que la llevamos y la trasplantamos, va a ser una planta exitosa. Pero si nosotros llevamos una planta que nunca le faltó agua, va a tener raíces pequeñas, y una vez que la pongamos en campo definitivo, si no es con inundación, esa planta no nos va a dar buenos resultados. Entonces, en el caso de la fresa, si él le hubiese quitado el agua, iba a provocar que la planta ellas se miran en peligro de extinción. O sea, la especie, cuando no hay condiciones, entonces acelera la producción de hijos o busca la manera de preservar la especie. Entonces, por eso es que llega a floración, y ella lo que va buscando es dejar semillas para la siguiente generación. Entonces, vean cómo estas cosas de las que estamos hablando pueden ser de mucha utilidad en el campo. Entonces, cuando la Fundación Rockefeller financió este proyecto, ¿verdad?, que Burlock fue el científico más importante, ¿verdad?, de estos experimentos, lograron hacer una introducción, ¿verdad?, de un gen, y mejoraron entonces la partición. Y ya teníamos entonces plantas con un índice de cosecha de 50%. Índice de cosecha, cuando lo veamos en la clase, es la cantidad de granos en relación al peso total de la planta. Entonces, si hablamos de un índice de cosecha de 0.5, significa que del 100% de la planta, el 50% es fruto y el otro 50% es el resto de la planta. Antes, ese índice de cosecha, antes de esta revolución, andaba alrededor del 30-35%. ¿Qué les indica eso? Vamos a ver. Bueno, no estoy viendo acá los nombres, pero vamos a ver alguien de la sección A.
¿Qué significa, por ejemplo, o cómo me explica que una milpa de maíz, por ejemplo, tenga un índice de cosecha del 35%? Vamos a ver, sección A. ¿Están despiertos? No sé, algo como que la planta utilizó el 30% de los nutrientes para fruta, para frutos, para grano. Ok, 30% de los frutos de los nutrientes para granos. Bueno, no es descabellado, pero no es esa la respuesta específica. Que generó más follaje o más hojas que frutos o granos. Ok, más, sí, pero ¿cuánto? 75%. Un 70%. 70%, perdón. ¿Qué índice de cosecha les dije? 35, 30. entonces sería 35, sería 65. 65%. Ok, entonces el 65%, ¿qué es? La planta en sí. La planta o El hoja. peso de la planta. No. No, el peso de la planta es 100. Ajá. Entonces sería 65 sería el tallo. El volumen de la planta. Ok, la biomasa total es 100. Entonces pensemos que es una parcela que toda pesa 100 quintales. Pesando todas las plantas son 100 quintales. Si yo les digo que tiene un índice de cosecha de 0.35, ¿cuántos quintales de maíz cosechamos? 35. 35. 35, correcto. O sea, porque el 35% es grano y el 75% es lo que nosotros dejamos en el campo. Entonces vean cómo eran plantas muy grandes, pero solo nos daban el 35% de su biomasa en lo que nosotros nos interesaba comercialmente. Con esta segunda revolución verde se mejoró a 50% en promedio y en base a estudios reportados, ¿verdad? Tanto en Inglaterra como en el sur de Chile, encontramos índices de cosecha potenciales hasta de 65%. O sea, casi nos vamos al otro extremo. Hay lugares donde encontramos que solo el 35 a 38% es tallo y hojas, y del 62 al 65% es grano. Entonces, hubo un impacto fuerte. ¿Por qué? Porque esto mejoró los rendimientos a nivel mundial, ¿verdad? Porque ya teníamos plantas que tenían índice de cosecha más alto, lo cual al momento que pasábamos a cosechar, traíamos más grano que antes de la misma, en el misma área, ¿verdad? Ok, luego entramos a la tercera revolución verde y este es un tema un poquito a veces conflictivo, ¿verdad? Cuando hablamos ya de lo que es ingeniería genética, lo que es organismo genéticamente modificado, lo que son los famosos transgénicos, ¿verdad? Como cátedra, nosotros hablamos de todo. Nosotros hablamos de químicos, nosotros hablamos de transgénicos, nosotros hablamos de orgánicos, de naturales, etcétera, etcétera. Porque es nuestra obligación, cada uno de ustedes en forma racional, ¿verdad? No como burritos, como borreguitos que van a hacer lo que les digan, sino razonado, van a ir tomando decisiones. Y si estas tecnologías las utilizan o no las utilizan. Entonces, pero vemos que uno de los grandes retos que tenemos, digámoslo, que estudiamos agronomía, es producir alimentos para un mundo demandante. Entonces, la comida hay que producirla sí o sí, ¿verdad? Si toda fuese orgánica, si toda fuese saludable, pues sería lo mejor. Pero si hago ahorita un test simplemente con ustedes y siendo honestos,
Si los pudiese ver, desafortunadamente no los puedo ver, pero siendo honestos, ¿cuántos de ustedes toman Coca-Cola? Dígame alguien que no toma Coca-Cola. Yo no tomo. Ok, ya vamos 2. Yo tampoco tomo. Yo no tomo también. 3, 4. Yo no tomo también. Yo no tomo, yo tomo pura 5. Pepsi. Pura Pepsi. Pura Pepsi, dijeron por ahí. Ok, entonces veamos. Somos muy pocos los que no consumimos Coca-Cola. Y yo no me considero cero consumo, porque a veces por ahí en alguna fiesta o en algo me regalan, pero aquí en nuestra casa no se consume nada de eso, no entra azúcar, no entra refrescos carbonatados, no entra nada de esas cosas. Bueno, de hecho la mayor parte de la familia incluso ni carne come, ¿verdad? Pero bueno, de ahí es decisión de ellos. Yo de vez en cuando como carne, ¿verdad? Entonces, vean que la comida saludable o las cosas saludables no las quiere la mayoría. Entonces, si ustedes entran a las redes sociales, todo el mundo critica que los transgénicos, que esto, que lo otro, que los químicos, pero seguramente la mayor parte de esos que critican toman Coca-Cola. Y la Coca-Cola es uno de los peores productos que puede haber. De hecho, de las utilidades, porque sí tiene utilidades la Coca-Cola, no crean que solo es malo. Sirve para destapar cañerías. Digamos, cuando el servicio se les atasque, sámplenle Coca-Cola y van a ver si no se arregla. Si tienen problemas en óxido en la batería del carro, échenle Coca-Cola y van a ver si no les queda limpito. Entonces, si tiene utilidades. Exactamente, si tiene utilidades. Entonces, probablemente la mayoría de la población debe tener sarro en el estómago, por eso es que toma bastante. Pero entonces, el punto es que hay obligación por alimentar a la gente. Y este tipo de tecnología nos ayuda a mejorar la producción o los rendimientos o las características del producto. Entonces ven aquí algunos ejemplos. Tenemos principalmente para lo que es, muchos de estos productos están destinados al continente africano que tienen serios problemas, ¿verdad?, de alimentación. Entonces vean, por ejemplo, aquí bananas que contienen virus causantes del cólera, la hepatitis B y la diarrea. Eso es para lugares donde no tienen acceso a vacunas, ¿verdad? Ya deberíamos de tener un producto transgénico, ¿verdad? O la Coca-Cola por lo menos debería traer el COVID, ¿verdad? Para que nos vayamos volviendo inmunes, ya que todo el mundo la toma, pues a través de esa debería ser una vacuna. Tenemos, por ejemplo, aquí también tomates con mayor contenido nutricional y que duran más. Y un ejemplo también es del arroz dorado, en lugares donde tienen bastante problemas de ceguera. Este ha sido una alternativa, este arroz, porque tiene la capacidad o se le insertó un gen del narciso, ¿verdad? Que provoca o que logra que una vez consumiendo este arroz se tenga la capacidad de sintetizar betacaroteno, ¿verdad? Que ese es el precursor de la vitamina A. Y de esa manera puedes evitar en parte, digamos, esa situación, ese problema que está afectando en otros continentes. Nosotros a veces creemos o tenemos el concepto de que Honduras es un país pobre, en realidad no somos pobres. A veces tenemos mucha riqueza, en la mente sí somos un poquito pobres, ¿verdad? Entonces nos salimos adelante muchas veces por pobreza mental, ¿verdad? Pero riqueza en este país hay. Cuando nos comparamos con otros países, ¿verdad? Donde sí tienen muchas dificultades porque como país no hay riqueza, entonces obviamente no hay donde crear recursos para atacar ese tipo de problemas. Entonces, a través de la biotecnología, entonces sí encontramos alguna utilidad. Luego de que si es malo, que si es bueno, pues cada quien lea, ¿verdad? Lea, no solo repita lo que escucha. En lo personal no tengo nada contra los transgénicos, ¿verdad? Sin embargo,
hay que leer para darnos cuenta de lo que encontramos en las redes sociales, si realmente es cierto o es falso. Hay que ir a buscar la fuente, ¿verdad? ¿Qué tan seria es? Entonces esa fue la tercera revolución verde. A través de la historia, originalmente la fisiología vegetal era parte de la botánica. Vemos ahí que estaba la anatomía, taxonomía, genética, morfología, patología y fisiología. Sin embargo, actualmente ya la fisiología se considera como que se independizó, ¿verdad? Entonces ya no es parte de la botánica, sino que la fisiología la estudiamos como tal. Sí utilizamos los conocimientos, ¿verdad?, de todo esto, o sea, porque al final es una integración que necesitamos como base para entender la fisiología, pero ya no es una rama, ya no es parte. En términos generales, si vemos etimológicamente, fisiología vegetal es el conocimiento, ¿verdad?, del logos físico de las plantas. Y todos los procesos de la planta tienen una base físico-molecular, ¿verdad? Pero también podemos decir que la fisiología vegetal estudia los procesos que tienen lugar en la planta. Cómo funciona la planta, explica los fundamentos físicos de dicho funcionamiento sobre bases estructurales a diferentes niveles. Entonces vamos a encontrar fisiólogos muy especializados en la parte molecular, celular, de tejidos, órganos y otros más generalistas que se especializan en el funcionamiento de la planta entera, ¿verdad? Al final, como estos son equipos multidisciplinarios y se trabaja a nivel internacional en equipo, entonces se comparte el conocimiento o se hacen equipos de trabajo de investigación en la cual vamos a encontrar biomoleculares con fisiólogos más dedicados al trabajo en campo, ¿verdad? O más investigando en campo y otros más en laboratorio. Pero en equipo entonces se logra entender cómo es, por dónde pasa el funcionamiento o la respuesta de las plantas a los agentes externos, ¿verdad? A la fisiología pues le interesa cualquier tipo de organismo vegetal, pero generalmente o el mayor volumen de trabajo se da con las plantas vasculares. Ahora, ¿qué esperamos responder en la clase a través de fisiología vegetal? En primer lugar, cómo adquieren una forma particular las plantas. Y esto lo vamos a ver en la fotomorfogénesis. Luego, cómo se nutren, ¿verdad?, de la parte de suelos, nutrición. Cómo se desarrollan en desarrollo y crecimiento. ¿Cómo se coordina el funcionamiento celular? Vamos a ver entonces el papel de la luz, el papel de las hormonas, el papel de los fotorreceptores, ¿verdad? Y es que están más vinculados los fotorreceptores a la quinta pregunta, que es cómo perciben y responden al ambiente. Entonces vamos a dar cuenta que son como sensores que tiene la planta, así como nosotros tenemos los ojos, ¿verdad?, para percibir que está de día o que es de noche, o si va manejando un semáforo, si está en verde, si está en rojo, si está en amarillo. Igual las plantas, ¿verdad?, tienen sensores que identifican, perciben e identifican lo que está sucediendo alrededor, y en base a eso entonces responden, ¿verdad? Y pues la relación con las otras ciencias, ya sabemos, ¿verdad?, que la fisiología vegetal se va a relacionar con la genética, la bioquímica, con la ciencia molecular, ecología, matemática y con la parte estructural. Actualmente, pues, la fisiología es utilizada, ¿verdad?, en plantas de interés agrícola para el estudio, también para plantas de interés medicinal y para el entendimiento también del funcionamiento de ecosistemas terrestres y marinos, ¿verdad? Dentro de los retos que tenemos para el siglo XXI es un aumento en la calidad y producción de alimentos, ¿verdad? Y aquí es donde entran entonces los fitomejoradores, fisiólogos, ser trabajos en equipo para poder dar respuesta a esta necesidad y también buscar lo que son alternativas al petróleo y derivados como fuentes de materias primas y de energía. Entonces, ¿qué esperamos? Tener plantas resistentes, mejorar la calidad alimentaria, una alternativa a la petroquímica, mejorar la calidad tecnológica
la fitorremediación, ahí vemos plantas tolerantes al mercurio, y plantas, bueno, como lo habíamos mencionado al inicio, plantas resistentes. Entonces, todo esto buscamos a través, o se espera lograr a través del conocimiento o utilizando los conocimientos de fisiología vegetal. Y como les decía, esto integrado, ¿verdad?, en equipos multidisciplinarios. Al final, debemos de tener en cuenta también que para la asignatura vamos a integrar los conocimientos que ustedes ya tienen. Si por ahí ya se les olvidó todo lo que era la parte química o bioquímica, vayan leyendo un poco, ¿verdad? Porque vamos a hablar mucho de aniones, de cationes, de masa, de peso molecular y otras cosas, ¿verdad? Entonces aquí entra en juego la física, equilibrios químicos, equilibrios eléctricos, equilibrios de concentración. Entonces todas esas que no son cosas del otro mundo, pero que hay que tenerlas fresquecitas para ponerlas en práctica, ¿verdad? Porque nos va a servir mucho. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Tenemos 7 minutos, a las 6 en punto entro a otra sesión. Entonces, si tienen alguna pregunta, ya sea sobre el tema o sobre la clase en general, este es el momento, ¿verdad? En la próxima clase les voy a dar la distribución de los puntos, cómo se va a evaluar. Vamos a tener 3 exámenes y vamos a tener también trabajo, además de que por ahí van a tener ustedes un laboratorio, ¿verdad?, que también tiene un puntaje. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? No. Creo que estamos bien.